No, no, no. Saludos, muy buenas tardes, estudiantes. En esta clase tutorial vamos a hacer el comienzo de las horas sociales, empezando con séptimo grado, y les voy a presentar esta temática que vamos a comenzar con la unidad 1 en el contenido 1.2, que es uno de los contenidos que más tienen dudas, y es sobre la ubicación respecto el tema se titula La ubicación respecto a puntos de referencia en el plano cartesiano, y como observamos en este diagrama están el barco, el agua, donde se va a ubicar en diferentes parámetros de metro, y la altura de la avioneta en 400 metros sobre el nivel del mar. Y se escribe en ese parámetro los 400 metros, la profundidad hasta menos 300 metros. Vamos a ampliar más el esquema para ubicar la posición geográfica, ¿sí? Vamos a resaltar en esa posición que es a cero, donde comienza y mantiene el equilibrio, es decir, en cero. Arriba ya comienza a elevarse la gravedad. En la profundidad, cuando ya comienzan a tener valores negativos, por ejemplo, cuando son valores que van en aumento, es decir, en sentido arriba, va a ser con signo positivo, se va a tomar, es decir, de +1 hasta donde llegue el parámetro del ejercicio, y si son ejercicios de abajo, vamos a ocupar signos negativos. Va a depender también de la profundidad, los datos que nos proporcione y con qué referencia. Por ejemplo, la referencia a nivel del mar, cómo se representa la altura, el literal A dice, comenzando por el cerro, cuánto tiene el cerro. Vamos a calcular el cerro, por ejemplo, en nuestro volcán Chaparrastique, ¿verdad? Tiene aproximadamente 2.200 metros de altura hacia el nivel del mar, ¿sí? Comenzando desde 0 metros, ¿verdad? La altura es donde se hace esa referencia. Y también para localizar los datos en la profundidad se hacen con otro tipo de instrumentación, y también nos piden ubicar el calamar, que está en 300 metros, ¿verdad? En el gráfico aparece, por ejemplo, en la playa del Cuco, exactamente, está comenzando el parámetro desde cero hasta valores de la profundidad que llegan desde muchos, muchos metros, ¿verdad? En el literal 2, si un buzo se encuentra a 30 metros bajo el nivel del mar, ¿cómo se expresa su altura? Vamos a calcular esa
ese dato. Se va a interpretar de la siguiente manera, que el nivel del mar se va a ocupar como 300 metros sobre el nivel del mar y menos 300 se interpreta bajo el nivel del mar, ¿sí? En esa postura, por ejemplo, 300 metros arriba del nivel del mar, ¿verdad? Colocamos esa referencia con respecto a los 300 metros, va a tener una distancia, va a ser si es positiva o negativa, va a depender de la referencia, y como aquí nos dice que 30 metros bajo el nivel del mar, entonces colocamos en esa parte, ¿sí? Por ejemplo, con referencia al nivel del mar, se tiene que la altura al cerro es más de 300 metros, y se lee 300 metros. B, la altura del calamar es menos 300, ¿sí? Y se lee 300 metros. Eso sería su expresión, menos 300, y se lee menos 300 metros. El literal 2, si un buzo se encuentra a 30 metros debajo del nivel del mar, se expresa como menos 300 metros, ¿sí? Menos 30 metros. Cuando se define un punto de referencia, hay objetos cuya posición varía respecto a ese punto. Se puede asignar un número positivo, ¿sí? O también se le puede asignar un número negativo a sus posiciones. Va a depender, sí, del punto de referencia que nos estén otorgando. Si va desde descendiendo va a ser negativo, ascendiendo va a ser positivo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Mario se encuentra ubicado en el punto cero de una carretera. En el punto cero, ahí ya nos están dando un dato que está en cero, se encuentra en cero en la carretera de 0 kilómetros y se va a expresar con más 15 kilómetros a la posición del punto A, que se ubica a 15 kilómetros hacia el este punto cero. ¿Cómo se expresa la posición del punto B? ¿Cómo se expresa la posición del punto B? Que queda a 22 kilómetros hacia el oeste del punto cero. Vamos a dar solución a este ejercicio. Comenzamos como el punto B está en dirección contraria del punto A. En referencia al punto cero, la respuesta con la B va a ser menos 22 kilómetros. Esa va a ser su respuesta y aquí tenemos el esquema. En el esquema tenemos, ¿sí? Va a ser desde el punto cero, ¿sí? Vamos a seleccionar este esquema, lo vamos a trasladar. Vaya. Tenemos, sí, la posición que se encuentra en la referencia del cero, comenzando a una velocidad de más 15 kilómetros, va a ser ese recorrido hacia el este, es decir, que del oeste, ¿sí?
va a ser signo negativo, y si va para el este va a ser signo que es positivo. Y comenzando, y en total va a ser un recorrido de menos 22 kilómetros, es decir que su recorrido va a ir al oeste con menos 22 kilómetros en total. Ese va a ser su recorrido en tiempo. Por ejemplo, si yo me desplazo en bicicleta cuando voy al trabajo, hago un recorrido de 20 kilómetros. ¿Sí? Ayer, por ejemplo, hice 15 kilómetros. Va a depender también de la distancia en que nos queramos situar. Tenemos 100, es una carretera, se establece que el punto de referencia es 0 y la dirección hacia el oeste es negativa. ¿Sí? Si el punto de referencia es 0, tenemos que tener muy en cuenta este dato. Si el punto de referencia es 0 y la dirección, el punto va a ser con signo negativo y la dirección al este es positivo con signo positivo. Esa va a ser. ¿Cómo solucionamos esta interrogante? Vamos a seleccionar el esquema. Para dar el literal A, cómo se expresa la posición del punto A que está a 7 kilómetros al oeste de 0. ¿Sí? Vamos a poner, va a ser 7 kilómetros positivo, que va al este, ¿sí? Vamos a colocar este dato, 7 kilómetros. 7 kilómetros positivo. El literal B nos pide cómo se expresa la posición del punto B que está a 5 kilómetros del oeste, ¿sí? Entonces, como nos está situando en el oeste, a partir de 0 hacia ese sentido va a ser con signo negativo. Entonces va a ser menos 5 kilómetros en el literal B, ¿sí? Va a ser menos 5 kilómetros. En el literal C nos está pidiendo si en ese punto C se encuentra a menos 8 kilómetros, en que está ubicada el punto C, sería de esta forma, ¿verdad? Menos 8 kilómetros. ¿Dónde estaría ubicada? En ese sentido, que son menos 8 kilómetros va a ser igual a C, pero ¿dónde está situada C? Si otro punto C se encuentra a menos 8, ¿sí? A menos 8 kilómetros,
va a estar ubicada, ¿dónde? Lo podemos colocar en esta posición que va a ser la posición del punto C. Este ha sido el desarrollo de los contenidos sobre paso a paso de los ejercicios. Recuerden que va a ir de la forma, por ejemplo, cualquier trayectoria, si uno va de San Miguel hacia San Salvador, a partir de 0 kilómetros, ¿verdad? Se hacen más o menos 133 kilómetros desde San Miguel a partir de 0 hasta San Salvador. Pero, por ejemplo, si uno va de aquí de San Miguel a Morazán, ese va a ser un recorrido al oeste, ¿verdad? Va a recorrer menos kilometraje que ir a San Salvador. Va a depender también, lo podemos poner en práctica también aquí lanzando una piedra con un día. Podemos también contar en metros el trayecto que ha hecho esa piedra al tirarse y lo podemos calcular, es decir, en formas prácticas que uno hacemos en actividades. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias a todos por su atención. Es un gusto. Muchas gracias a todos. Espero hayan comprendido en esta temática.